Hace algunos vídeos expliqué que cuando tú estás en una conexión que tiene potencial porque os lleváis bien, tú sientes que esta persona tiene ciertos sentimientos hacia ti, lo que pasa que no los está dejando expresar al 100% porque parece que pone muchas barreras. Y al final llega un momento donde tú dices, me tengo que plantar porque no tiene ningún sentido, porque veo que siguiendo al lado de esa persona no estamos avanzando, esta persona no hace por cambiar. E incluso, por más que yo le diga, lo único que consigo con estos reproches es alejarle más porque más se agobia. Y la única solución que estoy viendo es apartarme. Cuando has estado con una persona que ha tenido una coraza de orgullo, de miedo para expresar sus sentimientos, su vulnerabilidad y demás, y tú decides apartarte, pues en esos vídeos expliqué que si la conexión ha sido genuina y tú sientes a nivel intuitivo que eso tenía potencial, iba a llegar un momento en esa distancia donde tu propio avance en la vida, tus propias decisiones de tomar riesgos, de avanzar, de tomar las oportunidades que te presenta la vida, iba a implicar en esa persona una desconexión energética, un sentir que ya te ha perdido para siempre, y esto al final le iba a hacer movilizar esas emociones y su propia coraza le iba a estar aprisionando y le iba a estar ahogando cada vez más, ¿no? Porque al final este tipo de personas que reprimen sus sentimientos, que los expresan al 50%, que no se dejan ser libres por prejuicios, por lo que sea, por inseguridad, al final llega un momento en el que si de verdad la conexión ha sido potencial, o sea que de verdad hay una semilla ahí latente que está a punto de florecer y demás, llega un momento en el que estas personas no pueden reprimir mucho más tiempo esto que están sintiendo. En algunos casos sí, pero ya haré un vídeo acerca de qué tipo de personas con qué tipo de conductas son las que no van a tener ningún cambio, por lo menos contigo. Igual con otras personas a nivel destinos sí pueden hacer clic, pero bueno, ya veremos porque es un tema más complejo. Pero si esta persona ha tenido una personalidad normal, es decir, que no ha tenido conductas así como de ser una persona rencorosa, de ser una persona con rasgos narcisistas, sino que ha tenido una personalidad fácil, normal, abierta, pero simplemente por inmadurez, por miedo, por inexperiencia, por un momento vital en el que estaba atravesando que no se sentía preparado para abrirse a lo sentimental, ha frenado esa conexión. Este tipo de personas, cuando tú te apartas, llega un momento en el que no pueden empezar a seguir reprimiendo lo que sienten por ti. Tienen esa habilidad en algún momento dado, ¿no? Y sobre todo cuando están contigo, por eso van al 50% y tú vas al 100%, o sea, hay un vínculo descompensado, pero llega un momento cuando tú te apartas en el que ese proceso empieza a hacer mella, esa semilla empieza a echar raíces y no pueden ocultar más tiempo o reprimir más tiempo lo que han sentido por ti, ¿no? Esto es como cuando abres un armario y metes un montón de ropa así a prisión y dices, por mis narices que esto cabe aquí, pero llega un momento en el que al final no puedes estar más tiempo apretando y ¡pum! Las puertas se abren y saltan todas las mantas y todo lo que has metido ahí por los aires porque ya no. Entonces os quiero contar un testimonio que os va a ayudar a entender cómo vive el proceso una persona que ha tenido una coraza, cómo vive este proceso este tipo de personas, para que entendáis qué es lo que realmente sucede dentro de ellos y de qué manera ese proceso hace mella en que no puedan seguir reprimiendo, ¿vale? Esto. Entonces, esta persona cuenta que conoce a una chica, aquí hay una diferencia de edad. En este tipo de conexiones siempre vais a ver que hay como un rasgo que es que os diferencia mucho con respecto a la persona. O sea, suelen ser conexiones, pues eso, de diferencia de edad, o si no tiene nada que ver con algo más físico, como esto, pues a nivel biológico, yo tengo una edad y tú tienes otra, puede ser a nivel, pues esto de esencia, ¿no? Yo soy mucho más abierto que tú, mi pareja es mucho más cerrada, o sea, es como que no hay una igualdad. De entrada ya hay algo que les diferencia mucho, o puede ser a nivel cultural, por ejemplo, a nivel ideológico, o sea, hay como un condicionante que está haciendo que cada uno esté polarizado en un extremo y como pues esto, ¿no? Por los opuestos se atraen.
para que cada uno encuentre el equilibrio, ¿no? Mirándose, reflejándose en el otro, ¿vale? ¿Qué cualidad tiene mi pareja que es tan extrema a mí, que es lo que tengo que terminar de desarrollar yo? Pues si yo soy una persona muy entregada hacia el exterior y mi pareja es una persona más mirándose a sí mismo y sus necesidades, pues probablemente lo que me enseña mi pareja tan extrema es a que yo también tengo que cultivar mi amor propio. Y yo lo que le voy a enseñar a esa persona pues es a cultivar el amor hacia el exterior, a la empatía, ¿no? La generosidad. O si es a nivel cultural, pues a lo mejor que yo salga de mis ideologías moralistas y que me abra la mente a que hay más opciones, hay más, ¿no? Más puntos de vista que también pueden ser válidos. Bueno, total, que este hombre cuenta que conoce a una chica y esta chica pues es más joven que él. Dice, y bueno, pues yo empiezo a conocerla y demás. Dice, yo soy una persona que soy muy racional, a mí me cuesta mucho enamorarme. Cuando era más joven, más pequeño, sí, me enamoré y yo creo que por esas experiencias que tuve que me dañaron emocionalmente, pues yo mismo tuve mucha fortaleza mental al punto de controlar mis emociones. Entonces, a día de hoy, pues me cuesta mucho enamorarme. Entonces, cuando conocí a esta chica, pues no fue distinto. Yo la conocí, me gustaba mucho, yo veía que era una persona muy magnética, porque yo veía las experiencias que ella había tenido con otros hombres y yo sentía que los hombres que quedaban con ella y intentaban tener algo con ella acababan siempre mal. Era no porque fuera mala persona ni nada, sino porque era una chica que tenía como mucha personalidad, tenía mucho amor propio, o sea, sabía, ella misma sabía que tenía un valor incalculable. Entonces era una persona pues que no era muy tolerante, no lo ponía muy fácil, ¿no? Entonces los hombres que conectaban con ella pues siempre se acababan, o sea, eran relaciones que terminaban como muy mal por parte de ellos. Entonces yo veía esto desde fuera y a mí me daba un poco de reparo conocerla, porque yo no quería sufrir, yo ya había sufrido y yo ahora estaba en un punto de ser muy racional y no querer enamorarme, pero bueno, decidí conocerla. Dice, pues de todas las relaciones que yo he tenido a lo largo de mi vida, la relación que tuve con ella fue de las más largas, fue una buena relación. Lo único que yo empecé a entrar en un momento vital muy complicado a nivel personal, nada que ver con la relación con ella, pues empecé a tener problemas económicos. Dice, esto era un karma que yo tenía que traspasar ahí, que pasar por ahí, en una situación que se me empezó a complicar y yo, un poco condicionado por mi miedo y por pues esta falta de valentía para enfrentar las emociones y demás, pues empecé a agobiarme. Y como tampoco había conectado con la profundidad del amor hacia ella, porque yo lo que tenía con ella era una relación, pero yo no me había sentido enamorado, ¿no? O sea, no me estaba dejando sentir ese o ese amor profundo. Entonces, pues cuando yo me encontré en esta situación personal tan complicada, no me fue difícil dejar la relación, porque yo, pues lo que digo, en vez de enfrentar esta situación y quedarme al lado de ella, apoyándonos mutuamente, yo consideré que ella no debía pasar por esto que yo estaba viviendo, porque era algo personal y era algo mío, y pues aproveché en una discusión que tuvimos para dejar la relación. Fui muy cobarde, porque lo que digo, en vez de enfrentar lo que yo sentía por ella, sacarlo, expresarlo y envalentonarme y quedarme para que me apoyara en mi momento, pues huí. Dice, pero no me costó nada, porque claro, este era mi rol, el rol de huir de mis emociones, ¿no? Entonces dice, pues nada, pues yo aproveché esa discusión, dejé la relación, la dejé yo. Ella intentó ponerse en contacto conmigo muchas veces, incluso en amigos que teníamos en común, pues me hacía llegar mensajes. Dice, pero yo la bloqueé de todas partes porque yo no quería nada, yo no quería volver con ella, yo no quería... Dice, pero no porque ella hubiera hecho nada, sino porque era yo estaba agobiado por mi momento vital, yo encima no me dejaba estar sintiendo la profundidad de las emociones, todo me vino grande y decidí huir. Dice, me puse esa excusa de que yo no quería que ella pasara por esto que yo estaba viviendo, etcétera, pero bueno, huí. Entonces la bloqueé de todas partes, no quería que me contactara. Dice, pues nada, pues al final la situación se rindió, cada uno siguió por su camino. Dice, y 7 años después, de repente empiezo a recordar momentos que yo había vivido con ella. Dice, yo durante los próximos 6 años... yo ya no me acordaba de ella, yo había continuado con mi vida, yo estuve con otras personas y demás. Dice, pero cuando
pues al año siguiente, de repente pues empecé un día pues que me venían recuerdos, me venía ella a la mente, pero me venía en el sentido de que recordaba momentos, pues a lo mejor yo qué sé, iba por la calle y a lo mejor pasaba por algún sitio donde había estado con ella y me venía ella a la mente. Dice, y era como me daba la sensación que era como si me estuvieran obligando a recordar pues todo lo que yo había reprimido, todos los recuerdos que yo había vivido con ella, era como si me estuvieran obligando a volver a recordarlo. Dice, y esto me empezó a hacer sentir muy mal, muy mal, muy mal. Dice, no porque fueran recuerdos negativos, al revés, o sea, eran recuerdos positivos, eran momentos bonitos que yo había vivido con ella en determinadas circunstancias, pero yo los había guardado como en un cajón bajo llave, ahí estaban guardados, yo no quería saber de eso, yo quería apartar eso y seguir con mi vida, pero de repente llegó un día en el que me era imposible. De repente yo empecé a tener un bucle mental al punto de que sentía que me volvía loco, dice, y no podía controlarlo. Eso me empezó a hacer sentir muy mal, muy mal, muy mal, al punto de que físicamente somaticé una gastritis, empecé a ponerme enfermo, perdí muchísimo peso, me dio mi primera crisis de ansiedad y tuve que recurrir a mi primer psicólogo. Dice, yo he sido siempre una persona muy resolutiva por mí mismo, he intentado siempre solucionarme las situaciones por mí mismo y demás, a nivel, se refería a nivel emocional y tal, ¿no? Como muy independiente. Dice, pero llegó un momento en el que ya no podía, o sea, es que era como una angustia, o sea, era una angustia el recordarla porque la recordaba con las cosas bonitas, con las cosas buenas, con lo buena persona que había sido conmigo, recordaba momentos vividos y de verdad era como una sensación como si hubiera alguien que me estuviera cogiendo la cabeza y metiéndomela en el cubo de los recuerdos y me obligara a verlo, a recordarlo, a enfrentarlo. Y dice, y claro, llegó un momento en el que no pude más y hablando con unas personas y demás conocidas le expliqué lo que me estaba pasando y entonces ellos me dijeron, es que deberías hablarle, o sea, porque al final lo que has hecho ha sido huir de algo que tú estabas sintiendo que tenía potencial. Dice, y lo que has hecho ha sido reprimir, bloquear todo esto, bloquearla a ella, y ha llegado un momento en el que la vida te ha dicho, ahora te vas a tener que enfrentar a esto. Este armario que tú estás apretando para que todo lo que has guardado se quede ahí cerrado, ha abierto sus puertas y ha explotado, o sea, ha salido todo de la presión que hay ahí dentro, ¿no? De que no cabe. Entonces tienes que enfrentarlo, entonces desbloquéale y háblale. Entonces dice, claro, esto 7 años después, había pasado muchísimo tiempo, y dice, y ya simplemente por mi propia salud mental, yo la desbloqueé y le hablé y le mandé un mensaje. Dice, yo no sé si ella me iba a contestar o no, pero yo lo necesitaba hacer porque me estaba agobiando muchísimo. Pasé mucho tiempo con muy mala salud hasta que al final me aconsejaron que le desbloqueara y le hablara. Y dice, y nada, me puse a hablar con ella, o sea, sorprendentemente ella me contestó y además muy bien, la verdad. Ella siempre ha sido una muy buena persona conmigo y no fue menos en ese momento. Y dice, y lo más curioso, lo más sorprendente es que cuando a mí me empezó a pasar esto, dice, fue un mes de junio del año pasado, cuando yo empecé como a tener toda esta locura mental de que no podía parar de recordar cosas y momentos con ella, pues que cuando yo se lo comento y le explico la fecha exacta donde me empieza a pasar eso, ella me dice pues que justamente ella en ese mes había tomado la decisión de mudarse de ciudad, de cambiarse, que le había salido una oportunidad, no sé si profesional o qué, y ella estaba haciendo cambios. Dice, es como que energéticamente yo sentía que ella se avanzaba en su vida, se distanciaba de mí, ella seguía con su vida y yo me quedaba atrapada y yo sentía esa desconexión. Entonces, bueno, no sé cómo finaliza, no, sé que tuvieron contacto, pero no sé si han llegado a tener una relación o lo que sea, porque no termina el relato ahí, o sea, no lo cuenta, pero para que veáis cómo es el proceso de una conexión potencial, de una persona que en realidad sí que ha sentido, pero dentro, o sea, ha sentido pero no lo ha dejado expresar, y probablemente esta persona en el momento en el que no se lo está dejando expresar, tú le preguntas qué sientes por mí y probablemente te diga pues te quiero pero no estoy enamorado, porque es lo que está pasando en ese presente, que inconscientemente no sabe, o sea, de forma consciente no sabe lo que siente, porque lo tiene guardado ahí dentro, no se lo está dejando sacar. Entonces es cuando de repente llega un momento donde ya no hay comunicación, no hay distancia y demás, donde la otra parte decide avanzar con su vida, que de repente ese armario abre sus puertas y saca todo lo que ha estado ahí guardado bajo llave durante mucho tiempo y empieza, lo que digo yo, lo que dije en otros vídeos, empieza a aprisionarte.
tu propia coraza empieza a aprisionarte, empieza a ahogarte. Y es como que la vida te dice, tienes que enfrentarlo y ahora lo vas a tener que enfrentar. Es una lástima no haber sabido el final de esta situación, de si volvieron o no volvieron, o por lo menos que tengan una amistad, porque a lo mejor como pareja no, pero a lo mejor teniendo una buena relación y demás. Son conexiones que son como muy importantes y especiales porque los dos estáis aprendiendo. Esta chica probablemente tuvo un aprendizaje muy fuerte cuando él la dejó, porque se ve, o sea, él mismo relata que él sabía que la iba a hacer sufrir dejándola, porque además era su primer amor, el primer amor de ella, porque ella era más joven. Dice, pero yo no quería saber nada, yo no quería responsabilizarme de eso. Entonces para ella fue un aprendizaje de amor propio, de valentía para darse cuenta de que no necesita no necesitaba estar con esa persona para avanzar en su vida. En el momento en el que ella tomó la oportunidad de seguir con su vida, cambiarse de ciudad, buscar trabajo en otro lugar, fue como ese poder que ella cogió, que la otra persona lo sintió, hostia, que avanza, que esta persona avanza, que aunque ya ha pasado tiempo, ya no me acordaba de ella, pero siento como algo que me tira que yo me enfrente a esto, ¿no? Y es ese propio avance de ella. Y para esta persona, pues esta conexión con esta chica fue un aprendizaje a abrir tu corazón, a abrir tu mundo interior y mirar lo que hay ahí dentro para enfrentarlo. Deja de negar lo que estás sintiendo, responsabilízate de lo que sientes, responsabilízate de tus conductas, porque lo que él vivió, al recordar, o sea, eso que dice de los recuerdos me hacían daño, probablemente era un cargo de culpabilidad, o sea, la sensación de he estado con una persona que me lo ha dado todo, que se ha portado muy bien conmigo y yo no la he tratado correctamente. Yo la he dejado como si nada, sabiendo que le iba a hacer mucho daño, incluso en la relación probablemente yo no haya estado a la altura con esta persona, o sea, ese tipo de comparaciones, ¿no? De una conducta a otra que te hacen sentir culpable, probablemente es ese cargo de culpabilidad con uno mismo el que le empieza a hacer sentir mal y querer como empezar a reconocer sus propios errores, sus propias conductas y sobre todo el sentimiento que él tenía por ella, porque 7 años después y después de lo que le sucedió, él llega a reconocer, estoy enamorado de ella. O sea, ahora me doy cuenta de que yo estaba enamorado, pero no lo quería ver, no lo quería reconocer. Por eso os cuento esto, porque si estáis en una situación así, tú sientes que hay una relación que es potencial, es que estas cosas se notan, no es una relación donde la otra persona te trata por el suelo, hay unas humillaciones horribles, no, es una persona con rasgos narcisistas, no, o sea, es una conexión normal donde se está como viviendo a medio gas. Tú sientes que la otra persona está a medio gas, no está a la misma altura que tú, pone muchas barreras y demás, puede ser incluso pues que le cueste un poco reconocer sus propios errores, se sienta un poco más con el control de la situación porque está controlándose emocionalmente, ¿no? Y llega un momento en el que esto al final va a explotar, o sea, va a llegar un momento en el que cuando tú tomas la decisión de decir, mira, me tengo que apartar porque esto no va a avanzar, esto va a ser un bucle, si yo me quedo aquí voy a seguir alimentando su coraza y su zona de confort y el que no tome decisiones, pues va a llegar un momento que la propia distancia, la propia vida, tu propio avance, que tomes las oportunidades que la vida te presenta, hace como clac, os desconectáis y esta persona, ¿qué está pasando dentro de mí? Que de repente estoy empezando a recordarte, claro, porque estás avanzando, lo estoy notando, aunque pasen años. O sea, en el universo el tiempo no existe, solamente existe aquí en la Tierra para tener una organización y un orden establecidos. Pero en realidad en todo lo que tiene que ver con lo espiritual no existe, con lo energético no existe el tiempo, si eso siempre sigue estando, siempre es un presente, un aquí y ahora. Entonces por eso esa conexión está así como débil, pero sigue estando, y en el momento en el que la otra persona nota tu avance, nota que ya está, que de verdad puede perderse esa conexión, llega el momento en el que la vida pues te dice, te tienes que arrodillar ante tu propia voluntad, estás reprimiendo tu propia voluntad y te tienes que arrodillar ante ella para tomar acción. Entonces, no tengáis miedo a tomar decisiones, no tengáis miedo a pensar en vosotros mismos. Porque esto conlleva dejar de pensar en esta persona para decir, vale, me tengo que acoger a mi propio bienestar y apartarme de aquí.
Porque si de verdad esta conexión tiene potencial, esto se va a solucionar con el tiempo. Aunque ya te digo, aunque no sea un volver con esa persona como una relación, porque igual en algunos casos no se puede, igual en otros sí se puede, no lo sé, pero quién sabe lo que te puede deparar en un futuro con esta persona, con esta relación. Incluso poder tener una bonita amistad y decir, ostras, cómo ha cambiado todo, que tenemos ahora este tipo de vínculo que es tan sano y tan bonito, aunque no sea una relación. En algunos casos probablemente sí va a ser una relación, o sea, es cuestión de tiempo. Porque al final esa atracción nunca, esa conexión nunca se llega a perder. Bueno, deseo que os sirva este ejemplo. Me pareció súper interesante porque al final es que esta persona relata lo que sintió, porque muchas veces hablamos de meternos en la cabeza de esa persona para saber qué es lo que va a sentir cuando yo me aparte. Esto es lo que va a sentir. Y da igual el tiempo que pase, tú tienes que seguir avanzando y confiando en que al final esto es como ese agua que va a regar esa semilla y al final esa semilla va a hacer plaf y va a explotar y va a sacar todas las ramas, todas las hojas y esa persona va a tener que empezar a responsabilizarse de todo esto. Así que bueno, deseo que os sirva este vídeo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Nos veremos en el siguiente. Adiós.